Aquí es donde renació el coleccionismo retro vintage de Star Wars. Star Wars, the original trilogy collection. You will meet your destiny. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Retro Connection. Quiero agradecer a todos los que nos han escrito en nuestras redes sociales pidiéndonos que mostremos más piezas de mi colección, lo cual me da muchísimo gusto, y además que platiquemos más de Star Wars. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre una de las colecciones que, en mi opinión, hizo nuevamente el lanzamiento de las figuras estilo vintage y retro de Star Wars. Así es amigos, me refiero a las versiones de la Saga Collection y de Trilogy Collection de Star Wars. Así es que comenzamos. Desde que la clásica trilogía de Star Wars irrumpió en la pantalla en 1977, una nueva generación de fanáticos de las películas y los juguetes continuó con la tradición de celebrar el pasado, el presente y el futuro del universo de Star Wars. En el año 2004, Hasbro continúa con esta tradición con el lanzamiento de la colección The Original Trilogy Collection, de figuras, vehículos y sables de luz auténticamente detallados, esta vez celebrando el lanzamiento de la trilogía de Star Wars en DVD. Esta colección recuperó la magia de los primeros 3 estrenos de las películas de Star Wars a finales de los años 70 y principios de los años 80, para una nueva generación de niños, trayendo de vuelta el memorable look retro en negro y plateado de las nuevas versiones coleccionables. Con la colección The Original Trilogy Collection se recuperó la magia para los coleccionistas y brindando a los niños de hace 17 años una experiencia emocionante por primera vez en su vida. La herencia y las fascinantes historias de la trilogía original de Star Wars han fascinado a los fanáticos durante más de 40 años y dieron lugar a una de las líneas de juguetes más duraderas de la historia. Y con esta colección lanzada en el año 2004, Hasbro revivió e inició la emoción retro de Star Wars en todo el mundo. Sin duda la colección de Original Trilogy Collection es una de las más emocionantes de la serie de Star Wars y, como lo mencionamos en la introducción, es para mí la colección que arrancó nuevamente con toda esta pasión por el coleccionismo retro vintage. Y les adelanto amigos que esta va a ser la primera parte. En la segunda parte vamos a estar analizando a la serie de Vintage Collection y la Retro Collection, que ahorita está bastante de moda. Pero vamos a arrancar con esto y analizar cada una de estas figuras. Pues bueno amigos, la primera figura que tengo en pantalla y que quiero compartir con ustedes es la de R2-D2 en su versión de Original Trilogy Collection. Como les platicaba, esta colección salió para conmemorar el lanzamiento de la trilogía original en DVD. Y la verdad es que esta pieza de R2-D2 está bastante bien lograda. Algo que yo quiero analizar con ustedes son los cartones de estas figuras, porque cuando yo veía estas figuras colgadas en los anaqueles y en los estantes de las tiendas, de las jugueterías, la verdad es que me recordó a la infancia de muchos de nosotros cuando comprábamos o nos regalaban o nos compraban nuestros papás las figuras vintage. De entrada lo que podemos ver es que salieron igual que las figuras vintage, las mismas ilustraciones, y lo único que cambió fue la figura, que la articularon y la hicieron con un molde retro, es decir, un molde moderno inspirado en la versión vintage. Vemos la imagen que es inspirada al 100% en la figura vintage. Vemos la figura que ahorita la vamos a estar analizando, el distintivo de Original Trilogy Collection en este case o blister que salió conmemorativo. Vemos los distintivos logotipos en el case de la Rebelión y del Imperio plasmados en este case, y así es como venían las figuras amigos, tal cual. Estos cases no los vendían aparte, sino venían con estas figuras, y la verdad es que a todos los coleccionistas nos voló la cabeza porque lo veíamos y decíamos, estamos volviendo a las figuras vintage. Y otra característica de estos cartones amigos es que Hasbro recreó la marca Kenner en la parte inferior, y esto fue algo bastante innovador para el año 2004. Ahí podemos ver la marca Kenner en el fondo. Innovador en el 2004 porque esto es un tema de licencias, de marcas y de derechos que también tuvieron que ellos resolver para volver a sacar estas ediciones. Y para rematar
rematar, en la parte de atrás de estos cartones, cada una de las figuras trae una imagen de la figura vintage. Vean qué chulada, amigos, como esto nos recordaba que estábamos comprando algo inspirado en las figuras vintage. Casi como lo que está sucediendo ahorita con He-Man and Masters of the Universe, con la serie Deluxe y con la serie Origins. Esto es lo que sucedió en el año 2004 con la serie de Star Wars. Y aquí vemos la leyenda donde Hasbro nos dice que es un tributo a la serie original y a todos los fanáticos que han hecho de Star Wars y que hicieron de Star Wars el fenómeno mundial que es hasta el día de hoy. En la parte inferior del card nos dice que únicamente fueron 12 figuras las que salieron en esta edición de Original Trilogy Collection, en donde eran wave por saga, es decir, una por A New Hope, una por Empire Strikes Back y otra por Return of the Jedi. En el caso del Star Wars salió Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, la princesa Leia y Han Solo. Por Empire Strikes Back, Darth Vader, C-3PO, Yoda y Lando Calrissian. Y por el Return of the Jedi, Chewbacca, R2-D2, Boba Fett y el Stormtrooper. Y aquí vemos los que son el Return of the Jedi, que es Chewbacca, R2-D2, Boba Fett y The Stormtrooper, y esta figura pertenece a esta saga. En el caso de las figuras de Original Trilogy Collection, como les comentaba, son figuras inspiradas en las figuras vintage, mas no son los moldes vintage, es decir, hicieron una recreación de los moldes muy bien logrados, con unas figuras bastante bien detalladas y con la jugabilidad que todos conocemos de las figuras de Star Wars de 3.75 pulgadas. Ahora vamos con la siguiente figura. Pues sí, amigos, aquí está el amigo de R2-D2 y la pareja más icónica de la ciencia ficción en la historia del cine, C-3PO en su versión de Original Trilogy Collection. La verdad es que está maravillosa esta figura y este card. Como les comentaba, este es de la serie de Empire Strikes Back y el blister original inspirado en la serie vintage, con lo que ya platicamos, con el distintivo de Kenner en la parte inferior, su logotipo de Trilogy Collection, la figura de C-3PO. Y algo que quería comentarles es que estos blisters o estos cases donde venían empacadas estas figuras venían de fábrica sellados con un Durex, y aquí, si se puede ver en la cámara, aquí está el Durex con el que vienen selladas estas figuras. Si ustedes, amigos, las tienen en su colección, y vean si tienen este Durex para que vean que realmente nunca fueron abiertas. Hay algunas que están en el mercado y que están abiertas, pues no importa, simplemente lo importante es que tenga que esté muy bien la figura. Yo lo único que les recomiendo es que chequen muy bien si trae los Durex, que son el empaque original de esta serie. En la parte de atrás vemos, como en la de R2-D2, vemos el diseño original de la serie de 1980 a 1982, en la que se comercializó C-3PO en el empaque de Empire Strikes Back. Aquí podemos ver la figura vintage como venía en su empaque original. Está la leyenda en donde nos indica que es una celebración del lanzamiento de la trilogía original en DVD y la serie de Empire Strikes Back. Por aquí la vemos: Darth Vader, C-3PO, Lando Calrissian y Yoda. Y sin duda esta figura de C-3PO es extraordinaria. Tuvieron algunas mejoras, la verdad es que no es igual a la vintage, siempre se caracterizó por tener algunas mejoras, y en este caso vemos a C-3PO con algunos desgastes en la pintura, semejando lo que la armadura de C-3PO traía en su momento. Es un poco más delgada la figura, con otra tonalidad y con más articulaciones y más detalle evidentemente, pero es recuerden, amigos, que esto es una conmemoración, y en ese sentido lo que hizo Hasbro fue espectacular, en mi opinión. C-3PO es una de las figuras más importantes de la saga y no podría faltar en esta serie de Original Trilogy Collection. Ahora vamos con la siguiente. Pues aquí está una de las figuras más queridas de la historia del cine, del coleccionismo. Para los que no son fanáticos, no son coleccionistas, todo mundo conoce a Yoda. Y en esta serie de Original Trilogy Collection, también Hasbro decidió traer a Yoda como un icono de la serie y representando perfectamente el espíritu vintage y el espíritu retro en esta serie. Vemos el logotipo de Empire Strikes Back, el card en donde viene la ilustración de Yoda. Recuerden que Yoda
Su primera aparición fue en El Imperio Contraataca o en The Empire Strikes Back, y esta fue la primera aparición. Y en la parte de atrás vemos la ilustración de la figura vintage y los años en los que se comercializó esta figura, de 1980 a 1982. Vemos el card, que es prácticamente igual al que estamos analizando, y la figura vintage aquí. Y aquí vemos la leyenda en donde nos dice que es un homenaje a la colección original de 1980 y 1982 de Yoda. Y aquí vemos el resto de las waves. Para los que me han preguntado en redes sociales, sí, yo tengo los 12, no me va a dar el video para mostrarles los 12, pero voy a mostrarles los que para mí son los más importantes de esta serie. La figura de Yoda es diferente, sin embargo está inspirada en las mismas dimensiones que la vintage, tiene mayores puntos de articulación, tiene una capa que se ve muy bonita, la verdad se ve bastante bien esta capa, tiene sus articulaciones, tiene su equipo, tiene aquí su serpiente que es diferente obviamente a la figura vintage, pero esto es una versión retro de la figura que tenemos acá, vintage de 1980-1982. Sin duda, para mí es una de las mejores de esta serie. Ahora vamos con la siguiente. No podíamos dejar de mencionar al villano más famoso de la historia del cine de ciencia ficción y uno de los más representativos y antagonistas de las colecciones de figuras de los años 70, 80 y 90. Así es, Darth Vader. Con esta figura de Original Trilogy Collection vemos que el card que tiene aquí es de Empire Strikes Back. Como le comentaba, todos los cards de estas series fueron on punch, quiere decir que no están con la pieza removida donde se cuelgan en los estantes de las tiendas. Y algo que quiero yo comentarles es que ya mi figura tiene el paso de los 17 años, ya el amarillo no se ve tan intenso como debería de ser, a pesar de que las he protegido de las inclemencias del clima, del sol, etcétera, pero bueno, está en muy buenas condiciones y completamente sellada y nueva. Aquí tiene el logotipo de Original Trilogy Collection y en la parte de atrás el blister original de la serie de Empire Strikes Back. Recuerden que Darth Vader no únicamente salió en la primera wave, es decir, cuando se estrenó la película de 1977, también salió en esta edición de Empire Strikes Back de 1980 a 1982, y aquí podemos ver el blister original en el que está inspirada esta figura con la figura vintage y este decal o señalamiento que eran pruebas de compra en el que te daban regalos o giveaways cuando comprabas alguna de estas figuras. Vemos la leyenda en donde nos dice que es una figura de conmemoración y de lujo que representa el aniversario del lanzamiento de la serie en DVD, y aquí vemos el resto de las figuras de esta colección. La figura de Darth Vader evidentemente tiene mejoras, evidentemente es un molde nuevo, pero inspirado en las medidas de la figura vintage. Lo que podemos destacar es que tiene mayores puntos de articulación, vemos que se mueven los antebrazos, los brazos, la cabeza y los pies y las rodillas, que tienen mayores puntos que las originales, que tenían únicamente 5 puntos de articulación. Y aquí vemos el sable de luz de Darth Vader, en que le podemos poner 2 ediciones, es decir, la que está sin desplegar el sable de luz y ya con el sable de luz con algunas mejoras en el diseño del mismo sable. Recuerden que en la figura vintage se introducía el sable dentro del brazo de Darth Vader, y aquí vemos la cadena que se caracteriza y la capa que es completamente de tela. Pero sin duda, amigos, esta figura evoca a esta nostalgia vintage y retro de las figuras originales de Darth Vader. Ahora vamos con la última. Y aquí tenemos al más querido por todos nosotros, Boba Fett. Así es, amigos, Boba Fett salió también en esta serie de Original Trilogy Collection con sus características nuevas, pero inspirado 100% en la figura vintage. Y algo que yo les quiero compartir, pues es que esta figura yo sí la destapé, porque tuve la oportunidad de que me la firmara el actor Jeremy Bulloch, quien encarnó a Boba Fett en la serie, así es que yo fui sumamente feliz de que tuviera la oportunidad de autografiarme esta figura. Les voy a dejar una tarjeta en el video para invitarlos a que vean el video que hicimos en el marco de la conmemoración del día de Star Wars, en donde muestro una parte de mi colección de autógrafos de Star Wars, y me va a encantar que vayan a visitarla para que vean esos autógrafos de los actores de Star Wars. Bien,
Bien, como pueden ver, este es de la serie The Return of the Jedi. Está On Punch, viene en su card o en su case, que ya se ven las inclemencias del tiempo. Ya pueden ver aquí que el plástico se está volviendo amarillento, y esto es pues obviamente por el paso del tiempo. Vemos que la ilustración es de la edición del Return of the Jedi. Como ustedes saben, la primera edición de Boba Fett fue la que salió en El Imperio Contraataca o The Empire Strikes Back. En la parte de atrás vemos el blister original que se comercializó de 1983 a 1984, donde vemos a Boba Fett disparando el fuego desde su antebrazo, y vemos la figura tradicional vintage de estos años de 1983 al 84, la leyenda en donde se nos muestra que es un legado a las nuevas generaciones y honrar al coleccionismo desde 1977. Y aquí vemos nuevamente la sección donde vienen las demás figuras de la serie. La figura de Boba Fett está inspirada en la versión vintage con las 3.7 pulgadas, pero con nueva jugabilidad, nuevos colores. No tiene los colores tan verde olivo que tiene la figura vintage. Viene con la jugabilidad de las articulaciones en los codos, en los antebrazos, y vemos el jetpack en la parte de atrás. Pero sin duda Boba Fett es una figura súper interesante y que todos debemos de tener en nuestra colección, y yo tengo el privilegio de tenerla y autografiada por el autor Jeremy Bulloch. Sin duda estos sets de lujo de la versión de Original Trilogy Collection son un agasajo para todos los coleccionistas, y hace 17 años lo fueron para muchos de nosotros. En la serie The Original Trilogy Collection les comparto que hubo también dos tipos de figuras: las figuras deluxe, que fueron las que estuvimos analizando, y las figuras básicas, tal cual y como hoy en día lo está haciendo Mattel con las figuras de Motu, de Masters of the Universe, con las versiones tradicionales y las figuras deluxe. Así también lo hizo Hasbro hace 17 años, y esta que estamos viendo es la versión básica que se comercializaba también en estos años del 2004 al 2006 en un blister y con una figura también con la misma jugabilidad que las nuevas, pero más sencilla y básica. Y esto también nos lleva a que Hasbro en su momento se preocupó porque estas figuras fueran accesibles para todos y no estuvieran como estamos ahorita en muchas líneas de juguetes tan saturados y que únicamente algunos cuantos las tienen y no de acceso a todo el mundo. Yo estoy convencido que las figuras y el coleccionismo deben de ser de acceso para todo mundo y no solo para unos cuantos. Entonces, esto fue un acierto que en el 2004, 2006 Hasbro tuvo. Sí, me pueden decir que son otros tiempos, pero esto es lo que debe de ser para todos los coleccionistas, que las figuras sean para todos y no solo para unos cuantos. Quiero agradecer a todos los que me han transmitido su sentir de las series y de que está siendo difícil de conseguir algunas figuras, y pues bueno, para mí es mi responsabilidad también compartirlo con todos, de que hay una escasez de figuras en muchas series, y pues bueno, esperemos que muy pronto cambie la situación para que todo mundo tenga acceso a las figuras tal cual y como Hasbro lo hizo en estos años. Bueno amigos, pues ¿qué les pareció este viaje por 17 años de estas dos colecciones, tanto de Original Trilogy Collection y de Saga Collection de Star Wars, que sin duda comenzó con este nuevo espíritu vintage y retro de todas las colecciones y hizo un parteaguas nuevamente de cómo hacer que los coleccionistas volvamos a enamorarnos de este tipo de figuras? Quiero agradecer a todos los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Me encanta compartir y platicar con ustedes. Hay muchos coleccionistas que están interesados en que les dé tips, recomendaciones, y otros también me dan retroalimentación de qué quieren ver o qué les gustaría ver en el canal. De verdad se está haciendo ya una comunidad muy grande en Retro Connection y eso me da muchísimo gusto. Si te gustó este video, dale un like, compártelo y suscríbete al canal. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de este y más videos, así como la parte número 2, donde hablaremos de Retro Collection y hablaremos también de la Vintage Collection que viene próximamente. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por vernos, espero que les haya gustado esta historia, y recuerden que como todo el universo de Star Wars y todos los que analizamos en Retro Connection, tenemos la oportunidad de hacer un mundo mejor. Hasta la próxima.